El contenido de este podcast ofrece información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todas, hola a todos, sean bienvenidos a otro Martes de Rigor. Como siempre, el episodio de esta semana es patrocinado por los miembros de YouTube, los suscriptores a Patreon y los fans de iBooks. Muchas gracias por su aportación. Gracias a ustedes el programa puede ser una completa realidad. Si quieres escuchar este mismo episodio, pero en su versión sin censura, suscríbete a YouTube. Suscríbete a Patreon o a los fans en iBooks. Una vez ahí, tú podrás ingresar por la módica cantidad de $3 al mes a episodios exclusivos, los mismos que se publican, pero en una versión únicamente para patrocinadores, con mejor selección de música, efectos especiales, un guión distinto y una narración completamente distinta. Entonces, si quieres acceder a estos beneficios, es muy fácil. Sigue cualquiera de los 3 links que te dejo, uno para YouTube, otro para Patreon y otro para iBooks. Si quieres unirte, estas son las 3 posibilidades que hay de momento. Todas las ganancias serán destinadas directamente al programa para poder pagar las distintas plataformas que pues me permiten traerlo a ustedes. Así que si deseas apoyarme más de lo que ya lo haces, esa es la forma y yo te estaré muy pero muy agradecido. Esta semana no hay anuncios, no ocurrió nada significativo, no ocurrió nada raro. Únicamente quisiera pedir disculpas si últimamente los episodios públicos no han estado saliendo tan a tiempo. Estoy en estos momentos en una etapa algo bastante complicada en mi vida, con problemas pues monetarios que implican que yo tenga que salir a conseguir un empleo formal, un empleo en forma, como dirían las personas. Por lo tanto, no me queda mucho tiempo para poder dedicárselo al programa. Es por eso que los episodios han estado saliendo tarde. No han estado en línea a las 6 de la mañana como anteriormente lo hacía, o de lo contrario han estado saliendo un día después. Es esta la razón. Si de repente me atraso, si de repente en esa semana no puede haber episodio, sepan que yo hago todo lo posible por cumplir, pero muchas veces los horarios de trabajo me consumen todo mi tiempo y toda mi energía y ya no me queda mucho para dedicarla al programa. De todas maneras, yo seguiré estando aquí, completamente comprometido y haciendo lo mejor que puedo para no dejarlos sin los martes de rigor, para no dejarlos sin rigor mortis. Les agradezco muchísimo a todas y a todos, en serio, muchísimo. En estos tiempos creo que ustedes son los que verdaderamente a mí me dan ese empuje, me dan esas ganas de seguir haciendo las cosas en esta etapa de grandes cambios y tan complicada que se ve al principio. Muchas gracias a todas y a todos, en serio, me debo a ustedes y es por eso que quería tomarme el tiempo de explicarles. Yo sé que para muchos de ustedes no es muy necesario que lo haga, pero quiero que sientan que estoy verdaderamente comprometido y que estoy haciendo todo lo posible por investigar, por escribir los guiones, por sacar el programa adelante, por y para ustedes. Así que nada, vámonos directo al episodio porque problemas tienen todos y yo no soy ni la excepción ni el único en el mundo. El episodio de esta semana viene muy interesante. Si ya viste el título y no sabes de lo que voy a hablar, quédate, estoy seguro de que te va a gustar. Sin más, los dejo con el episodio 80, aquí, en Rigor Mortis.
Los conflictos armados son de las peores cosas que el ser humano puede llegar a cometer en contra de su misma especie, pues no solo se cometen brutales asesinatos a sangre fría y los soldados responden ante las órdenes de un imbécil con el ego dañado, o en otros casos, por defender a su país y a su gente. Pero, ¿qué sucede cuando un batallón completo parece haber sido poseído por una fuerza tan oscura y sedienta de crueldad? Bueno, la respuesta rápida se encuentra en el holocausto creado por los nazis. Pero, ¿qué pasaría si te digo que Japón no fue una víctima en esa guerra, sino un victimario que se disfrazó después de víctima? Esta es una de las tantas historias de la Segunda Guerra Mundial, una cara oscura de Japón. Hoy les presento la historia de la masacre en Nankín. Para poder comprender el caso, es necesario revisar la historia entre algunos de los países asiáticos. En 1912, tras la caída del Imperio Chino, se proclamó la República de China, estado que se consolidó en 1928, después de años de guerra civil. El Kuomintang, o Partido Nacionalista Chino, liderado por el general Chiang Kai-shek, gobernaba la República de China, teniendo de capital a la ciudad amurallada de Nankín. Desde 1927, año en el que el Kuomintang tomó Nankín, el país vivió el periodo actualmente conocido como la década de Nankín. Se trató de una época marcada por la guerra entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, además de la beligerante política expansionista del Imperio de Japón. Desde finales del siglo XIX, el Imperio de Japón le había arrebatado diversos territorios a China y se encontraba dispuesto a expandirse aún más por el país. En 1895, tras la Primera Guerra Sino-Japonesa, Japón anexó la isla de Taiwán y el archipiélago de pescadores. En 1905, tras la Guerra Ruso-Japonesa, Japón le arrebató la concesión que Rusia tenía en Kwantung, al sur de la península de Liaodong. En 1919, tras la Primera Guerra Mundial, Japón obtuvo mediante el Tratado de Versalles el enclave que Alemania había tenido en Tsingtao, en la península de Shandong. En 1931, durante la década de Nankín, Japón invadió la rica región china de Manchuria, estableciendo allí el estado títere de Manchukuo. En 1933, extendieron las fronteras de este nuevo país a costa del territorio chino, estableciendo en 1936 otro estado títere, Menchukuo, en la región china de Mongolia Interior. Para 1937, gobernaba en Japón el emperador Hirohito, junto a su primer ministro Fumimaro Konoe, quien había asumido el cargo en junio de ese año. Con estos dos hombres a la cabeza, el Imperio de Japón entraría en la Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937 a 1945, conflicto que en 1941 se conectaría con la Segunda Guerra Mundial. El 7 de julio de 1937 se produjo el llamado incidente del puente de Marco Polo, a unos 15 kilómetros a las afueras de Beiping, la actual Pekín o Beijing, en donde tropas del Imperio japonés se enfrentaron a soldados de la República de China. Este incidente marcó el inicio de una guerra a gran escala que fue denominada como la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Para fines de ese mismo mes, Japón ya había logrado ocupar las ciudades de Beiping, Qingdao, Hankou y Tianjin, así como las importantes vías ferroviarias y puertos. En este incontenible avance, Japón decidió tomar la ciudad portuaria de Shanghái y desde ahí continuar y capturar la capital de China, Nankín. La Segunda Guerra Sino-Japonesa fue una guerra de agresión, es decir, un ataque militar no provocado del Imperio de Japón contra la República de China. El Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados de Pietro Berry define este crimen contra la paz como empleo de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la independencia o la integridad territorial de otro Estado. En esta guerra,
Japón violó sistemáticamente las normas internacionales de derechos humanos, como las Convenciones de Ginebra. Esto es, una serie de convenios que regulan cuestiones como el trato a los prisioneros de guerra y a la población civil del país enemigo. De acuerdo con el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial de Nueva Orleans, Japón firmó, pero nunca adoptó las convenciones, maltratando intencionalmente a los prisioneros durante la guerra. Lo que es lo mismo a cometer crímenes de guerra, que son actos que cometen soldados en contra de civiles o ciudadanos que no representan una amenaza, llegando no solo a matarlos, sino a secuestrarlos, torturarlos, violarlos y llevar a cabo actos que sean de extrema crueldad. En noviembre de 1937, cayó la ciudad portuaria de Shanghái en una batalla que sería conocida como el Stalingrado de Yangtze. El Yangtze es uno de los ríos más importantes de China y el más largo de Asia. Este río pasa por Nankín y desemboca en el mar a las orillas de Shanghái. En los 3 meses que duró la batalla de Shanghái, murieron unos 200,000 soldados de ambos lados. Este fue el preludio de la masacre de Nankín. De acuerdo con el historiador especializado en Segunda Guerra Mundial, Walter Zapotocny Jr., tras la caída de Shanghái, los líderes y planificadores militares japoneses volvieron sus ojos hacia la capital china, Nankín, con el objetivo de vengarse. Los soldados japoneses, nerviosos por los intensos combates en Shanghái y las pérdidas de sus propios hombres, estaban listos para una salida de la presión que se había acumulado dentro de ellos. La marcha del ejército japonés en Nankín creó múltiples factores que hicieron que las posteriores atrocidades en Nankín fueran muy probables. La fuerza japonesa que venció en esta batalla fue el ejército expedicionario de Shanghái. Esta fuerza fue combinada con el 10º ejército de Japón, creándose el ejército de área de China Central, que tuvo como objetivo atacar Nankín. Desde 1927, el Kuomintang había establecido la capital de la República de China en Nankín. Sin embargo, siglos atrás, durante la dinastía Ming, que gobernó entre 1368 y 1644, Nankín había sido la capital del imperio, tiempo que la ciudad fue amurallada. El periodo actualmente conocido como la década de Nankín acabaría dramáticamente en 1937, año en que el ejército imperial japonés capturó la ciudad y masacró a su población. Al estallar la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la población de Nankín era de aproximadamente 1 millón de personas. Sin embargo, ante el imparable avance japonés, gran parte de la población se retiró, quedando en la ciudad unas 500,000 personas que no pudieron evacuar. La captura de la ciudad portuaria de Shanghái abrió el camino hacia Nankín. La distancia entre ambas ciudades era de tan solo 63 kilómetros. Para la defensa de Nankín, los chinos contaban con unos 100,000 soldados bajo el mando del general Tang Shengzi. Buena parte de esa fuerza consistía en soldados heridos que sobrevivieron a la batalla de Shanghái. Al frente de las fuerzas de Tang Shengzi había 4 divisiones japonesas del ejército del área de China Central, conformado por unos 200,000 soldados bajo el mando del general Iwane Matsui. Desde el 11 de noviembre de 1937, las fuerzas japonesas comenzaron a avanzar sobre Nankín. El gobierno chino reaccionó trasladando sus instituciones públicas a Chongqing, a más de 1,620 kilómetros al oeste, siguiendo el río Yangtze. Chongqing se convirtió luego en la nueva capital de la República de China. Esto marcó el fin de la década de Nankín. La línea defensiva Wufu, ubicada entre Nankín y Shanghái, fue rebasada por los japoneses el 19 de noviembre. El 22 de noviembre, el ejército del área de China Central de Japón solicitó oficialmente a Tokio el permiso para atacar Nankín. El 26 de noviembre,
los japoneses avanzaron aún más al sobrepasar la línea defensiva de Chicheng. El 1 de diciembre de 1937, finalmente, se ordenó al ejército del área de China Central de Japón tomar Nankín. Días antes, el general Iwane Matsui había enfermado de malaria, por lo que gradualmente el mando fue siendo asumido por el príncipe Yasuhiko Asaka, tío del emperador. Finalmente, el 2 de diciembre el general Matsui entregó formalmente el mando al príncipe Asaka. Bob Tadashi Wakabayashi, profesor emérito de la historia de la Universidad de York, en Toronto, señala lo siguiente. Durante casi 10 días en diciembre, Matsui estuvo postrado en cama y, como resultado, tuvo poco o nada que decir sobre cómo fue el ataque real en Nanjing, así como poca responsabilidad por la conducta de las tropas japonesas después de la caída. El 7 de diciembre, el general Chiang Kai-shek abandonó Nankín en avión, dejando la administración de la ciudad en manos de un comité internacional presidido por el empresario alemán y miembro del partido nazi, John Rabe. La retirada de las fuerzas chinas y la entrada de los japoneses era inminente. Así, los chinos emprendieron una política de tierra arrasada, incendiando aldeas cercanas y destruyendo infraestructura para evitar que cayeran en manos de los japoneses. Por la mañana del 9 de diciembre, los japoneses llegaron a las afueras de la ciudad y exigieron su rendición en un plazo de 24 horas. El general Tang Shengxi se negó públicamente a rendir Nankín, pero a la vez pidió en privado a la comunidad internacional que negociara una tregua. Chiang Kai-shek se opuso a que se negociara con los japoneses la rendición de la ciudad. Al día siguiente, los japoneses bombardearon la ciudad. El 12 de diciembre, tras casi 4 días de bombardeos continuos, se ordenó la retirada de las fuerzas chinas. Durante la noche, Tang Shengxi se retiró de la ciudad en una lancha. De acuerdo con Bob Wakabayashi, tras la retirada del general Tang, los soldados chinos que quedaron en Nankín perdieron toda la voluntad de resistir. El caos, sin embargo, se había apoderado de la ciudad varias horas antes, cuando se vieron hordas de soldados y civiles atrapados dentro de las murallas, dirigiéndose de un lado a otro en busca de un escape. Al mediodía del día 12, un gran número de personas habían intentado escapar por la puerta de Jijiang, una de las salidas de Nankín. Sin embargo, la encontraron cerrada. Al respecto, Benjamin Lai, historiador británico de origen chino especializado en el tema, señala que una multitud incontrolable y aterrorizada pronto se formó en la puerta de Jijiang, la cual estaba custodiada por un batallón que tenía la orden de no dejar pasar a nadie. Este batallón disparó contra la multitud, matando a innumerables personas. Muchos murieron aplastados y pisoteados por la estampida de personas, incluyendo al coronel Xie Chenggrui, cuyo cadáver fue encontrado más tarde con todos los huesos rotos. En Nankín, miles de tropas chinas se rindieron ante los japoneses o abandonaron sus armas y uniformes con el fin de confundirse con la población civil. Pero eso no los salvó de ser masacrados. Por ejemplo, en una de las varias ejecuciones de soldados rendidos, más de 14,000 prisioneros de guerra fueron eliminados por la 13ª División japonesa, y justo en este punto es donde el verdadero horror se desató. El 13 de diciembre de 1937, aproximadamente 100,000 soldados del Imperio de Japón entraron en Nankín. Para la noche de aquella fecha, la capital china fue declarada capturada. El accionar de los japoneses se basó en 3 simples acciones: matar a todos, quemar todo y saquear todo. A partir de aquel día, los soldados japoneses cometieron crímenes en masa contra miles de civiles y militares rendidos. Por su parte,
la marina japonesa disparó contra los grupos de seres humanos que intentaban escapar atravesando el río Yangtze. En palabras del teniente Sawada Masahisa, tan solo al día siguiente, los japoneses ejecutaron entre 8.000 y 10.000 prisioneros de guerra capturados en la puerta de Xianzhou. De acuerdo con una nota del diario del oficial japonés Kesago Nakajima, escrita el 13 de diciembre, menciona lo siguiente: la política general es: no acepten presos, así que terminamos encargándonos de muchos de ellos. Venían en hordas, en unidades de miles o de 5.000, así que ni siquiera pudimos desarmarlos. Más tarde escuché que la unidad Sasaki, por sí sola, se deshizo de unos 1.500. Un comandante de compañía que custodiaba la puerta de Taiping se ocupó de otros 1.300. Otros 7.000 u 8.000, agrupados en la puerta de Xienko, todavía se estaban rindiendo. Necesitamos una zanja realmente enorme para manejar esos 7.000 u 8.000, pero no pudimos encontrar una, por lo que alguien sugirió el siguiente plan: divídanlos en grupos de 100 a 200 y luego llévenlos a un lugar adecuado para terminar. Con respecto al asesinato de civiles que intentaban escapar atravesando el río Yangtze, lo que escribió el cabo Tanaka Saburo de la segunda compañía del 65 Regimiento, describiendo la masacre perpetrada por su unidad el 17 de diciembre del siguiente modo: dijimos que los transportaríamos temporalmente a la isla del centro, pero después de que los botes arrancaron, les disparamos desde todos lados a la vez para acabar con ellos. Desesperados, se subieron uno al otro tratando de evadir nuestro fuego, y luego se repitió el proceso nuevamente. Los matamos uno tras otro desde la noche hasta el amanecer del día siguiente. Echamos aceite sobre los cadáveres y los quemamos. Usamos ramas de sauce bifurcadas como ganchos para arrasar los cadáveres al río, uno por uno, donde los arrojamos río abajo. Nuestra propia unidad se hizo cargo de 13.500 cadáveres, pero otros hombres decían que el total ascendería a más de 70.000 si se sumaban los asesinatos de todas las unidades. Era una vista totalmente inconcebible, inimaginable. Durante las siguientes 6 semanas, el ejército imperial de Japón masacró a centenares de miles de seres humanos, entre prisioneros de guerra y civiles. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, los japoneses asesinaron entre 100.000 y 300.000 personas en Nankín. Otras fuentes mencionan 250.000, 350.000, 430.000 o 450.000 víctimas. En todo caso, el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, también conocido como el Tribunal de Tokio, que juzgó a los criminales de guerra japoneses, estimó que en Nankín y alrededores fueron asesinados más de 200.000 seres humanos. Según lo que el tribunal mencionó, es que estas estimaciones no son exageradas, pues es confirmado por el hecho de que las funerarias y otras organizaciones contaron más de 155.000 cuerpos que tuvieron que enterrar. Estas estimaciones no toman en cuenta a aquellas personas cuyos cuerpos fueron quemados o arrojados al río Yangtze, o dispuestos por los japoneses de alguna otra manera. Para hacernos una idea de lo sistemático de la matanza, veamos lo que el soldado Kondo Eiichiro del 19º Regimiento de Artillería de Montaña de la 8ª Compañía escribió en su diario personal. Hoy se decidió que mataríamos a tiros a 7.000 en las orillas del Yangtze. Cualquiera que lograra sobrevivir, lo apuñalamos o acuchillamos hasta la muerte con bayoneta y espada, bañados por los brillantes rayos de la luna de mediados de diciembre que se cernía sobre las colinas cercanas. Los gritos de muerte agonizantes de los prisioneros eran indescriptiblemente horribles. Habiendo presenciado una escena que nunca se olvidará en nuestras vidas, regresamos alrededor de las 9:30. Otro testimonio bastante gráfico es el del cabo de artillería Meguro Fukui, quien anotó el 16 de diciembre en su diario personal lo siguiente: a las 4 p.m.,
Matamos a tiros a 7,000 prisioneros. En el acantilado del Yangtze apareció una montaña de cadáveres durante un tiempo. Eso fue realmente un espectáculo espantoso. Las ejecuciones descritas por Fukuji continúan el día 17 de diciembre, fecha en la que anotó lo siguiente. Salimos de nuestro campamento a las 9 a.m. para participar en las grandes ceremonias. A las 5 p.m. fuimos a asumir una misión para ejecutar a unas 13,000 tropas enemigas. Durante 2 días, la unidad llamada ejecutó a cerca de 20,000 prisioneros. Según Fukuji, el 18 de diciembre fue un día ventoso y lluvioso, con las montañas cubiertas con la blancura de la primera nevada de la temporada, en el que se ejecutó a las 5 de la tarde a unos 13,000 prisioneros a las afueras de la ciudad, y al día siguiente, entre las 6 de la mañana y la 1 del día, se arrojó a las aguas del Yangtze a unos 100,000 de los ejecutados del día anterior. El 7 de febrero de 1938, en un discurso para conmemorar a los caídos en la batalla, Iwane Matsui ordenó poner fin a las atrocidades que afectaba el prestigio de su ejército. Según consigna el profesor asociado a la Universidad de Hong Kong, Masato Kajimoto, el mismo día Matsui anotó en su diario lo siguiente: Hoy solo pude sentir tristeza y responsabilidad, lo que ha estado traspasándome el corazón de manera abrumadora. Esto se debe a la mala conducta del ejército después de la caída de Nankín y al fracaso en proceder con el gobierno autónomo y otros planes políticos. Durante la masacre de Nankín, más de 20,000 mujeres fueron violadas, individualmente o en grupo, por soldados del ejército imperial de Japón. De acuerdo con Iris Chang, periodista, historiadora y autora de La violación de Nankín, el holocausto olvidado de la Segunda Guerra Mundial, menciona lo siguiente: si el trato de los japoneses a las ancianas fue terrible, su trato a los niños pequeños era impensable. Las niñas pequeñas fueron violadas tan brutalmente que algunas no pudieron caminar durante semanas. Muchas requirieron cirugía y otras murieron. Testigos chinos vieron a japonesas violar a niñas menores de 10 años en las calles y luego cortarlas por la mitad con la espada. En algunos casos, los japoneses abrieron en rodajas las vaginas de las niñas preadolescentes para violarlas de manera más efectiva. Según testimonios de extranjeros occidentales presentes en Nankín, tan solo durante la noche del 17 de diciembre, 1,000 mujeres y niñas fueron violadas. Los japoneses llevaron a cabo recepciones y eventos mediáticos tanto en Nankín como en Shanghái, con el fin de desviar la atención y negar sus atrocidades. Así, a mediados de febrero, durante un concierto organizado por los militares japoneses en Shanghái, un diplomático alemán fue testigo del siguiente crimen. La casa de la madre de una niña de 11 años que se negó a entregarla para que fuera violada por los soldados fue incendiada con esta mujer dentro. Durante la matanza, el diario japonés Japan Advertiser publicó 2 anuncios, uno el 7 y otro el 14 de diciembre de 1937, sobre la competencia entre los subtenientes Toshiaki Mukai e Iwao Noda para ver quién mataba primero a 100 chinos con su espada. Mukai asesinó a 106 y Noda a otros 105 hombres. Sin embargo, como no supieron quién alcanzó primero las 100 víctimas, aumentaron el número a 150. De acuerdo con las declaraciones del propio Mukai al Japan Advertiser, aunque dañó su espada al cortar a un chino por la mitad, con casco y todo, el concurso fue divertido y fue bueno que tanto él como Noda superaran los 100 sin saber quién lo había logrado antes. Tsuyoshi Noda y Toshiaki Mukai fueron condenados y ejecutados por estos actos tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Ante la inminente caída de la ciudad, la reducida comunidad internacional estableció la llamada Zona de Seguridad de Nankín, un área que debía estar desmilitarizada y libre de incursiones del ejército invasor. Así,
fueron creados el Comité Internacional para la Zona de Seguridad de Nankín, presidido por John Rabe, empresario alemán y líder del partido nazi en la ciudad. Además del Comité Internacional de la Cruz Roja de Nankín, presidido por el misionero episcopal John Magee. Resulta extraño que un nazi y un misionero episcopal tuvieran que trabajar en conjunto para proteger a los civiles chinos del exterminio de los japoneses, pues al parecer la ola de actos aborrecibles parecía tanta que incluso un racista nazi se asustó de ellos. A los miembros de los dos comités se sumaron muchos voluntarios chinos. En la zona de seguridad se albergó a unos 250,000 refugiados a quienes se asistió con comida y atención médica. Pero a pesar de su militancia en el partido nazi, John Rabe, quien vivía en China desde 30 años antes, fue uno de los principales promotores de esta labor humanitaria. Por esto, Rabe posteriormente ha sido llamado el Schlinder de Nankín, en alusión a Oskar Schlinder, el empresario austriaco y también miembro del partido nazi que salvó a cientos de judíos del Holocausto. Rabe incluso escribió al propio Hitler para informarle de las atrocidades del ejército japonés. Sus diarios constituyen un importante testimonio de la matanza y mencionan lo siguiente: Nos hemos encontrado con cadáveres cada 100 o 200 metros. Los cuerpos civiles que yo examiné tenían agujeros de bala en la espalda. Los japoneses marchan por la ciudad en grupos de 10 a 20 soldados y saquean las tiendas. En una de las casas, en la calle estrecha detrás del muro de mi jardín, una mujer fue violada y luego herida en el cuello con una bayoneta. Me las arreglé para conseguir una ambulancia para poder llevarla al hospital de Kullow. No escuchas nada más que violación. Otro protagonista de los hechos fue el Dr. Robert Wilson, hijo de misioneros estadounidenses nacido en Nankín. Luego de graduarse como médico en Harvard, Wilson volvió a China y trabajaba en el hospital de la Universidad de Nankín cuando se produjo la matanza. Wilson envió a Estados Unidos a su familia y permaneció en Nankín, afirmando que los chinos eran su pueblo. Durante la matanza, atendió pacientes durante 20 horas diarias, tratando en la sala de emergencias a mujeres con el estómago desgarrado y a hombres completamente carbonizados, además de horriblemente desfigurados. Wilson acabó como uno de los médicos a cargo del hospital de la Universidad de Nankín. Además, escribió varias cartas. Una de ellas, del 18 de diciembre de 1937, dice lo siguiente: Permítanme relatar algunos casos ocurridos en los últimos 2 días. 2 niñas de unos 16 años fueron violadas hasta la muerte en uno de los campos de refugiados. En la escuela intermedia de la universidad, donde hay 8,000 personas, los japoneses entraron 10 veces anoche, cruzaron el muro, robaron comida, ropa y violaron hasta quedar satisfechos. Le pegaron con una bayoneta a un niño de apenas 8 años. Minnie Bautrin Diar, misionera y miembro del Comité de la Cruz Roja, también tuvo una actividad incansable durante la matanza, consiguiendo salvar muchas vidas. Sus cartas son otro testimonio del drama vivido en Nankín. Años después, en 1941, se suicidó en Estados Unidos, traumatizada por su experiencia. El reverendo James M. McCallum fue otro de los miembros del Comité de la Cruz Roja que trabajó intensamente ayudando a personas como chofer de hospital durante la matanza. Su testimonio dice así: Nunca había oído o leído semejante brutalidad. Violación, violación. Estimamos al menos 1,000 casos por noche y muchos de día, siendo llevados todas las mañanas, tardes y noches. Todo el ejército japonés parece ser libre de ir y venir como le plazca, y de hacer lo que le plazca. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial en 1945, y por falta de tropas,
se retiraron de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, los principales responsables de la agresión nipona fueron juzgados y condenados en el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, también conocido como el Tribunal de Tokio. Al margen del Tribunal de Tokio, se establecieron más tribunales en los distintos países que habían sido invadidos por Japón. Así, para el caso de la masacre de Nankín, se estableció el Tribunal para los Crímenes de Guerra de Nankín, a fin de procesar a los principales responsables de este episodio, el general Iwane Matsui y el príncipe Yasuhiko Asaka. Los demás responsables de peso habían fallecido durante la guerra. El príncipe Asaka, quien fue el que estuvo al mando durante la matanza debido a que el general Matsui enfermó, no fue juzgado, ya que la familia imperial tuvo inmunidad tras la guerra. La inmunidad de la familia imperial no se debió a cuestiones legales, sino a motivos políticos. Al respecto, Richard B. Frank, historiador militar internacional experto en la Segunda Guerra Mundial, señaló lo siguiente: se consideró que la continuidad de Hirohito como emperador era esencial para obtener la rendición de Japón y asegurar el cumplimiento de esa rendición por parte de las Fuerzas Armadas japonesas. Él podría estabilizar aún más el Japón de la posguerra y legitimar a los funcionarios japoneses que trabajaban con Estados Unidos. También advirtieron que de poner al emperador podrían amargar al público japonés y abrir el camino, más tarde, a un régimen revanchista. Con base en lo anterior, los términos en la capitulación de Japón establecieron que se exonerara de responsabilidad a toda la familia imperial. Gracias a esto, el príncipe Asaka evadió la justicia. Tiempo después, se convirtió al catolicismo y se dedicó al golf durante el resto de su vida, llegando a ser uno de los principales promotores de este deporte en Japón. En 1981, más de 43 años después de la masacre de Nankín, Asaka murió por causas naturales a los 93 años, sin pagar en lo absoluto por ninguno de los crímenes de guerra que los hombres bajo su mando cometieron en contra de los ciudadanos chinos, todo por ser parte de la familia imperial. El destino del general Matsui, sin embargo, fue totalmente distinto. Se le juzgó por la matanza por ser el comandante en jefe de las fuerzas japonesas que tomaron Nankín. Matsui fue condenado a muerte por incumplimiento del deber y no evitar infracciones de las leyes de guerra, al permitir la matanza. Fue fusilado en 1948. Algunos otros soldados también fueron juzgados y ejecutados como parte de la sentencia, pero las miles de vidas e inocentes que arrebataron, esas jamás volverán. Es raro cómo este exterminio pasó por completo desapercibido en la historia, al grado de que siempre vemos a Japón como una de las más grandes víctimas de la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad esas bombas atómicas fueron una gran bendición para los chinos, pues gracias a eso, las tropas japonesas se retiraron de su territorio. Hasta la fecha, esta historia de tantas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial es negada y hasta minimizada por los japoneses, viéndose como eternas víctimas del holocausto nazi y sin aceptar su culpa por el holocausto que ellos mismos crearon. Al final, como siempre, en la guerra no hay buenos ni malos, solo montañas de muertos y los que lograron salir vivos. Al final, la versión de las cosas depende qué historia te estén contando y desde qué punto de vista voltear a verlo. Y esta fue, gente, la historia de la masacre en Nankín, el holocausto japonés. Si el episodio te gustó, recuerda que este mismo episodio tiene una versión completamente explícita y con más detalles escabrosos que seguro te pueden gustar. Si quieres escucharla, todo es muy fácil. Únete a Patreon, a los colaboradores en YouTube o a los fans en iBooks. Por una suscripción mensual de $3, tú podrás accesar a todo este contenido exclusivo para los patrocinadores del programa. Muchas gracias, gente, por llegar hasta acá. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Yo fui Eduardo Miranda. Esto fue Rigor Mortis y ustedes son asombrosos.
Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. En este programa, creo que he tocado temas bastante variados. Sin embargo, hay temas en los cuales no me he metido. Y son los casos de las muertes inexplicables de figuras famosas, sobre todo de artistas. Así que para el próximo episodio viene un artista latino, un artista que fue revolucionario y que con su muerte creó aún más conciencia que incluso cuando estaba vivo. Si quieres saber de quién se trata, solamente escucha y vuelve aquí la próxima semana.